3, 2, 1. Adelante, Gaby. Tal, amigos, amigas de Plenilunia? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio ya habitual de los jueves en la tarde, este espacio llamado Plenilunia junto a ti. Hoy pues ya estamos prácticamente finalizando el mes de enero de 2021. Este mes nuevamente se está yendo ya rápido y nosotros en Plenilunia continuamos llevándoles a ustedes temas de interés para ustedes y para sus seres queridos. Hoy tenemos un tema, la verdad, muy interesante y tenemos un invitado de lujo, ya se los presentaré en un momento más. Pero antes de entrar de lleno a la entrevista, les quiero recordar que estamos en vivo y que pueden enviarnos todas sus preguntas, sus comentarios y sus anécdotas y los pueden anotar abajo en el Facebook, de abajo en los comentarios. Serán bienvenidos y al final de la charla que tendremos con nuestro especialista, seguramente él estará gustoso de comentarlas y contestarles sus preguntas. Y bueno, pues vamos a dar inicio, les voy a presentar el tema que hoy nos ocupa es menopausia y confinamiento. La verdad es que es un tema de mucho interés porque todas aquellas mujeres que ya estamos en plena menopausia, ¿cómo la estamos pasando en el confinamiento, en este encierro obligado a causa de la pandemia? Hay un sinfín de situaciones que hoy platicaremos porque la menopausia es una etapa de la mujer llena de mitos, llena de aspectos que quizás a lo mejor si aclaramos podremos transitar esta etapa en el confinamiento de mejor manera. Y bueno, pues hoy vamos a presentarles a Paco Delfín, Francisco Delfín Lara. Él es sexólogo, médico cirujano y también es educador sexual. Paco Delfín, se los voy a presentar, es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es sexólogo por el Instituto Mexicano de Sexología, maestría en educación sexual por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual y doctorante en sexualidad humana. Paco Delfín desde hace 40 años se desempeña en la práctica privada como terapeuta sexual, es catedrático en diversas universidades, conferencista nacional e internacional y es autor también del libro Sex Populi de editorial Alfil. Paco Delfín, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida a Plenilunia. Muy bien, Gaby, muchas gracias y qué amable por esa presentación. Se nota que es mi amiga Sí, desde hace muchos, muchos años. así es, Paco, somos grandes amigos. La verdad es que yo te tengo un aprecio grande. He estado cerca de Igual. ti, siguiendo toda tu trayectoria y la verdad es que estamos muy contentas de tenerte en Plenilunia y sobre todo para que platiquemos de un tema interesante como es la menopausia. Y Paco, ¿qué te parece si entramos en materia? Y creo que es importante que nos platiques cómo, bueno, qué es la menopausia, qué mujeres la están viviendo, en qué etapa de su vida, qué edad es la edad promedio en la que una mujer empieza ya con pues los primeros síntomas, señales de la menopausia y cómo es cursar la menopausia en este confinamiento, Paco. Bueno, menopausia es un concepto y que la gente entiende como dejé de menstruar. Pero en realidad se van a percatar de que conforme van pasando los años y se van haciendo acreedoras a que les cante Arjona, ¿sí? Entonces dirán que, pues ya dejé de menstruar, pero en realidad la menopausia se refiere, sí, a la última menstruación, pero contada a partir de 12 meses sin haber menstruado. O sea, la última, pero ya pasaron 12 meses de que dejó de menstruar la mujer. Entonces es importante hacer esa aclaración. Sí, Paco. Las glándulas sexuales de la mujer son los ovarios y los ovarios, bueno, pues producen unas células
que son los óvulos. Es interesante que la mujer nace con los ovarios, pero en los ovarios están las potenciales células que se podrían convertir en óvulos, ¿sí? Nacen con algo como folículos, les llaman, y nacen como con 400,000. Y ya cuando llegan a la pubertad, que pubertad es un concepto bonito, eh, viene del latín pubescere, quiere decir llenarse de pelos. Y es la edad en que comienza a salir el vello o los pelos, sobre todo en el área genital, en las axilas. En los hombres les salen pues por todos lados, ¿no? Entonces ya al llegar a la pubertad la mujer tiene como 40,000 de esos potenciales óvulos, pero no va a necesitar tantos. O sea, hay una gran producción, una gran cantidad de estas células. Y entonces, en teoría, cada mes va a producir un óvulo y va a menstruar. Pero, insisto, la menopausia será el cese de las menstruaciones contado de 12 meses para atrás. Los ovarios producen sobre todo un par de hormonas que son muy importantes o las más conocidas, los estrógenos y la progesterona. Están conectados en un mecanismo extraordinario desde el cerebro con el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas sexuales, que en este caso serían los ovarios. Pero yo digo que por ahí, bueno, envejecemos desde el primer día que nacemos, ¿no? Pero por ahí de los 30 años, 30 y tantos, comienza a descender la producción de ovarios y progesterona. Y la menopausia también depende de familias y de países, pero digamos que la menopausia, pues sí, ya después de los 40 años, como que podrá comenzar a instalarse a veces hasta los 50. En medio, en derredor de la menopausia estaría el climaterio, que se refiere a todos estos cambios como se van dando. Decir que deja de producir estrógenos y progesterona, pues es sencillo. Pero los estrógenos están conectados con muchas otras cuestiones a nivel del cuerpo, ¿sí? Para menstruar. Pero también tienen, por ejemplo, voy a decir dos cosas así muy sencillas. Tienen que ver, por decirte algo, con la lozanía de la piel y tienen que ver con que protegen de alguna manera a las mujeres en lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Cuando la mujer está en la edad reproductiva, porque así se le llama, ¿no? Porque tenga que reproducirse, cuando está en esa edad y que tiene gran cantidad de estrógenos, la frecuencia de los infartos es mucho menor en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Conforme va envejeciendo, pues esto va disminuyendo. Y cuando ya llega a la Mesopotamia, para que no se oiga tan feo, entonces se incrementa la probabilidad de tener infartos al miocardio. Esto lo quiero mencionar porque con gran frecuencia las mujeres y todo mundo, cuando piensan en menopausia, piensan en me van a dar bochornos, ¿sí? Voy a Así subir es. de peso y un montón de cosas más, pero no les pasa por la cabeza esta cuestión que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares y con los infartos al corazón, que a mí me parece que son mucho más importantes y bueno, más graves. Digamos que eso es dicho de manera muy, muy sencilla, todas estas cuestiones. Ya. Pero sí vienen aparejados unos cambios cuando entra en estas etapas las mujeres, cambios que sí quiero especificar que pueden ser biológicos, es decir, determinados por la disminución de las hormonas, que va a llegar un momento en que ya no va a tener nada de estrógeno ni de progesterona. Ahí sí yugula esta producción. Eso va a hacer que tenga algunos cambios, pero también, y esto quiero enfatizarlo, hay unos cambios determinados por la cultura, por la sociedad
en la que vivimos y por tanto también unos cambios psicológicos. A veces, me parece a mí, que los cambios socioculturales son más importantes que los otros o más trascendentes. Uh-huh. Correcto. En esta sociedad se habla de la menopausia, se habla del climaterio y se habla de las personas mayores, más allá de los 40, los 50 años, más allá de los 60, y se hablaba de la tercera edad, ¿no? Se habla de la tercera edad. Y Graciela Hierro, una extraordinaria filósofa que fundó el PUEG, en vez de tercera edad, prefería hablar de la segunda madurez. Y es un concepto muy bonito, porque se supone que la gente madura, bueno, con esta cuestión del COVID vemos que no mucha gente madura, de acuerdo a las medidas y a las actividades que hace, pese a que vayan contra lo que dicen las autoridades sanitarias. Entonces, una segunda madurez pues, se me hace muy atractivo, ¿sí? Porque además lo pone como un concepto que nos da vida, que no significa que se acabó nada. Si me sigo hablando y es necesario pararme, lo haces, ¿no? Claro que sí, Paco. Cuando las mujeres producen los estrógenos y la progesterona, bueno, cabe la probabilidad, tienen la potencialidad de reproducirse, la potencialidad. De ahí a ejercerla o no, ese será otro rollo. Y aunque pareciera que no tiene nada que ver, yo creo que sí es importante contemplarlo, porque hubo una época en que se consideraba que las mujeres se iban a realizar, iban a llegar a lo máximo en su vida cuando fueran madres. Y entonces hasta las separaban, ¿no? ¿Tú ya eres mamá? No, bueno, entonces hazte para acá, como que no tienes mucho derecho a hablar. Y entonces se consideraba que era cuando alcanzaban lo máximo en sus vidas. Hay mujeres que se sienten muy bien por haber ejercido la maternidad, por haber tenido hijos, por haberse embarazado y por haber dado nacimiento a criaturas de uno o de otro sexo. Y entonces, cuando ya entraban a esto del climaterio, de la menopausia, muchas mujeres decían, entré al cambio de vida. El cambio de vida. O sea, me va a modificar la manera como he estado pasando por este mundo y entro a otro. Y algunas mujeres, no pocas, consideraban que se acababa la cuestión de la sexualidad, porque ya no estaban en la edad reproductiva. Esto de considerar que las relaciones sexuales tienen que terminar en reproducción tiene cientos, tiene miles de años, pero también debo decir que algunos médicos, sobre todo de los pioneros de la sexología y luego quienes le siguieron, afirmaban que el objetivo de las relaciones sexuales era la reproducción. Y bueno, esto lo señalaban varios libros religiosos. Alguno decía, creced y reproducíos. Y entonces mucha gente se quedó con ese rollo de esto solo lo debo hacer para reproducirme. Y déjame decirte que eso se enfatizó sobre todo para con las mujeres. El hombre sí podía lanzarse más a disfrutar, pero una mujer no. Y entonces desde ahí comienzan o desde ahí arrancan las desigualdades genéricas. Y se veía mal que las mujeres no tuvieran hijos, no se embarazaran, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Otras se sentían muy mal cuando no podrían embarazarse. Y todavía sabemos que hay mujeres que tienen problemáticas en ese sentido, pero ya hay un montón de estrategias para que lo puedan solucionar y en el supuesto de que no pudieran parir o acudir
a úteros que le daría otra mujer, no deben de olvidar que existe algo que se llama adopción y se puede Así, adoptar una criatura y la gente no nada más es madre porque parió, sino se es madre por unas actitudes que se tienen para con otros individuos. Entonces muchas mujeres decían, ya no tengo la probabilidad de embarazarme, de reproducirme, pues hasta aquí llegó lo sexual, hasta aquí llegó lo erótico, ya no más de esto, ya para qué, y así lo decían, ya para qué, pues el para qué sería sencillo y sensacional, pues para que disfrutes, maestra, así para que es. no estés con el calambre y de si me prende la vacuna, ¿no? Ya Sí, cuando Paco. están en eso, pues ya. Paco, fíjate, sí, a propósito de esta larga explicación, interesante explicación que nos das justamente de cómo llega la mujer a la menopausia, que sí, efectivamente son una serie de cambios biológicos, pero que también son una serie de cambios que yo les llamo en nuestro entorno, incluso que son aquellos cambios que, de acuerdo con la vida de cada una de las mujeres que hemos tenido, llegamos a la menopausia con algunas creencias, con algunas percepciones incluso de nosotras mismas, ¿no? Entonces, yo que lo que te quiero preguntar, continuando con nuestra entrevista, es actualmente cómo ves, porque tú has tenido una larga experiencia también en algunos talleres con mujeres, conoces a muchas mujeres en toda tu práctica también de terapia sexual o de las mismas psicoterapia que llevas a cabo. ¿Cómo llegan las mujeres ahora a la menopausia? ¿Somos mujeres más plenas? ¿Somos mujeres más preocupadas por cosas que no dejan disfrutar nuestra etapa que estamos llegando justamente al final de los embarazos y podemos pasar a otra etapa para disfrutar ya de la vida, de todo lo que hemos hecho? ¿Tú cómo estás viendo a estas mujeres que están llegando ahora a la menopausia? Si te comento cómo son las que han llegado conmigo, quedará clara la cuestión del sesgo, porque llegan a mi consulta solo mujeres pues que están conectadas a través de los medios o que una amiga o un amigo las recomendó. Y ni modo, tengo que hablar de elites. Pertenecen a una cierta elite porque tienen para pagar la consulta. Entonces, estoy dejando a una gran cantidad de mujeres que no accede a esto. Pero sí me topo con que todavía hay muchas, y sobre todo en las clases económicamente menos socorridas, y que son muchas. Vivimos en un país donde pues, hay 40 millones de personas que tienen muy poco poder adquisitivo, y es muy factible que esas mujeres que llegan a la menopausia conserven todas estas cuestiones de las que mencionabas, que les han metido a todo mundo, pero ellas no tuvieron las herramientas y a lo mejor ni la información para poder dudar de aquello que les habían dicho que les iba a pasar. No les hemos enseñado a criticar todas esas falacias que se riegan por ahí. Pero las Sí. que llegan acá conmigo, eh, una gran cantidad de ellas son mujeres que estudiaron, que tienen más allá de la preparatoria, la mayoría tienen licenciatura, pueden tener maestría, pueden tener doctorado, son mujeres más seguras de sí mismas, son mujeres triunfadoras. Y quiero decir triunfadoras tanto en el terreno académico como en el terreno de la casa, que ese también es otro rollo, ¿no? Así es. Porque, y ahora que hablas del confinamiento, ahora que estamos confinados, eh, los hombres podemos percatarnos de que los quehaceres domésticos son muchos. Y Y es. habrá algunos que solo se queden en percatarse. No sé si algunos se lancen a percolaborar, ¿no? Porque eso sería lo sensacional. Ya Porque sensacional.
aquellas mujeres que antes de la pandemia salían a la oficina, a la fábrica, a la escuela, al hospital y a todas esas cuestiones, desarrollaban su labor remunerada y regresaban a la casa a realizar un trabajo no remunerado. Así es. Las mujeres que solo trabajan, porque también quiero mencionar que hace años cuando hacía encuestas y llegaba a la casa y tocaba, buen día, señora, ¿usted trabaja? Y me decía, no, yo no trabajo, soy ama de casa. Puta, bueno, caray, yo decía, híjole, yo no quiero ser amo de casa, porque es un trabajo de los 365 Así días, es. las 24 horas, sin jubilación, sin sueldo, sin vacaciones, y ya no les digo, ¿no? Sí, Pero nunca acaba entonces, todo sí, México. pero esas mujeres que salen a la labor remunerada, regresan a la casa también a meterle al trabajo que hay ahí. Y entonces estas mujeres, muy echadas para adelante, no todas, desde luego, hay otras que no lo hacen, pero muy echadas para adelante, se han percatado de que tienen derecho a disfrutar su sexualidad y su erotismo. Y muchas se atreven a comentarlo, a pedirlo, a sugerirlo y hasta exigirlo. No son muchas. No creo que se tenga, no creo que se debiera llegar a lo de exigirlo. Lo ideal sería que pudiéramos dialogar, que Sí. pudiéramos platicar de manera empática y entonces decir, bueno, pues sí, yo creo que colaboraré en estas cuestiones. Pero esas mujeres llegan con una mayor expectativa de poder disfrutar de esto que se les viene y que una vez que se venzan los miedos de los achaques, de las consecuencias médicas, puedan ellas ajustarse y decir, tengo derecho ahora sí a disfrutar de algo que lo había postergado por un sinfín de actividades. ¿Te acuerdas de una película que a mí me parece sensacional de Fernando Soler, Cuando los hijos se van? Claro que sí, Paco. Y De la era muy época del cine nacional. la época de oro del cine Así. nacional, sí. Y decían, y hacía referencia a un concepto que a mí me choca, el concepto del nido vacío. Porque ahora, pues con la pandemia, el nido debe estar lleno. Pero en fin, Así. se hablaba del nido vacío porque los hijos se iban y las parejas se quedaban solas en casa. Y entonces, pues yo creo que se acalambraban mucho, sobre todo los que no se llevaban bien. ¿Qué vamos a hacer tú y yo solos en esta casa? Si los hijos nos servían para disimular un poquitico algunas cuestiones. Pero bueno, era esa película de Cuando los hijos se van, y yo llevo mucho tiempo diciendo, la pandemia nos estorba mucho, pero hagamos de cuenta que no hay pandemia. Yo digo que haría falta una película que se llamara ¿Cuándo se van los hijos? Sí, Porque se echan licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado o a veces dos maestrías y ahí están. Y yo creo así es. que va a hacer falta otra película que se llame Cuando los hijos regresan. Porque si se divorcian, a mí yo lo que he observado más es que quienes regresan son los hijos, los hombres, no tanto las mujeres. Pero en fin, estas mujeres que llegan a mi consultorio están mejor preparadas para enfrentar esta cuestión del climaterio y más dispuestas a ver el erotismo y la sexualidad de lo que se les viene como algo positivo a disfrutar. Y déjame decirte que si digamos que la menstruación les comienza a los 40 años, pues les quedan otros 40 con la esperanza de vida que tenemos en este país. O sea, no es poquito. Entonces mejor tratar de informarse y pasársela bien. Correcto, Paco. En este sentido, tú hablabas de algo que dices falacias. Creo que sería importante
decir que sí, efectivamente los tiempos han cambiado y ahora las mujeres ya están más echadas para adelante. Yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos información justamente de todos los cambios que podemos ir experimentando con la menopausia. Pero en este caso, hablando del confinamiento, habrá mujeres que están justamente en esa etapa en la que empieza la ausencia de la menstruación, en la que empiezan a sentir algunos calores que los conocemos como bochornos. Incluso hay mujeres que también están atravesando en este momento con algunas pérdidas, Paco, de familias, de familiares. Son situaciones muy específicas que estamos viviendo en la pandemia. ¿Tú qué podrías decirles a esas mujeres que justamente están en ese momento en el que están con todos esos síntomas y con toda la parte de la pandemia que están viviendo? O sea, ¿cómo poder apoyarles en el sentido de que pueden incluso tener en cuenta algunos aspectos médicos que deben de tomar en cuenta como para pedir ayuda médica, Paco? ¿Qué nos dices en ese sentido? Pues nuevamente, hay gente que podrá tomar algunas medidas pertinentes y que son hasta cierto punto ideales. Pero sigo insistiendo en que hay mucha gente que esto de la pandemia lo vive de diferente forma. Por ejemplo, tú y yo y Jorge Ugalde, estamos, Doctor. sí, Sí. estamos en una habitación amplia, y estamos cada quien en su habitación, cómodos. Quién sabe cómo estén a los que dejamos afuera, pero pues prometieron no hacer mucho ruido. Pero eso significa que hay otros cuartos, Gaby. Pero hay mucha gente que puede estar en un cuarto más chico que el tuyo y el mío, y donde estén 6 o 7 personas o más. Y ese cuarto será sala, comedor, recámaras, pasillo, tas. Entonces, no quiero dejar de mencionar a esas mujeres que pueden estar en esta situación y tendrán que hacer algo como lo que siempre han hecho. Pero quienes están en una posición más cómoda y con esta sintomatología que se les puede atravesar, que los bochornos sí se pueden atravesar, son bastante frecuentes. Hay quien habla de que hasta 70% de las mujeres los puede experimentar, un incremento súbito del calor que las lleva a sudar y que a veces lo perciben ella y quien esté cerca de ella, ¿no? También se habla de una irritabilidad que puede estar presente por ahí porque pues hay un alboroto hormonal, hay una descompensación. Eh, lo ideal es que pudieran aislarse en algún momento. Lo ideal, no, déjame regresar. Lo ideal sería que hubieran consultado a la gineco o al gineco y que lo hubieran hecho desde antes para que les estuviera instruyendo. Hay veces que el consultorio se convierte en un salón de clases y donde él le diría, mire usted, lo que le puede pasar es esto, esto y esto. Y cuando le suceda esta cuestión, usted podrá hacer esto o recurrir a este medicamento o me llama. Lo ideal sería tener información. No obstante, y pese a estas cuestiones, y pese a programas y revistas como la tuya, que tiene mucho tiempo y llevas una cantidad de años trabajando en esto, a veces las mujeres no reciben la información por diversas razones. Sí. Pero bueno, si ya la recibieron, ya están preparadas, ya saben qué hacer. Necesitarían también, a mi juicio, compartirlo con las personas que están conviviendo. Es decir, estoy entrando en una etapa que no es por mi deseo ni por mi voluntad que pueda reaccionar abrupta, vehementemente y hasta violentamente en ocasiones. Les pido que lo tomen en cuenta. Eso no significa que ustedes me provoquen, es una reacción mía. Si me ven que me pongo a llorar, si me ven que me pongo a maldecir, bueno, denme chance, ¿sí? Yo les pediré ayuda. Y bueno, eso podría servirle a las mujeres
pero también yo diría una visita constante con el especialista, con la especialista. Sí, a lo mejor te dice, venga en 3 meses. Ah, bueno, pues voy en 3 meses. También algo que da mucha tentación es que les pueden escuchar que la comadre o que el señor de la farmacia o la encargada de la farmacia les dijo, fíjese que tengo estas hormonas que son sensacionales y que le van a quitar todas estas molestias. Está comprobado, ¿eh? Este medicamento es americano. Como los Tupperwares que vendían hace Sí, años y que para que la gente se encandilara decían, es americano. Ya, entonces pues hay que comprarlo. Como está esta cuestión de que han oído por ahí que hormonas y estas cuestiones, y hay quien ha escuchado de terapia hormonal de reemplazo, así pues suena es. muy atractivo y se pueden lanzar a comprar. Y por desgracia, allá hay medicamentos que ofrecen un montón de cosas. Yo sugeriría que no. Yo sugeriría que iba a decir que esos medicamentos se los dé el médico, pero no. Yo sugeriría que fuera con la gineco o el gineco y le dijera, me sucede esto, esto. Y he escuchado de esta terapia hormonal de reemplazo. Fíjese, doctora, que también he escuchado que puede producir cáncer de mama, o he escuchado que quita que no permite que dé el cáncer cervicuterino. O sea, hay un montón de información, pero quien mejor le puede tratar y ayudar y asesorar será su médico particular, porque cada mujer es distinta y alguna sí va a requerir cierto tipo de terapia hormonal, no es para todas. Entonces yo sí diría, bueno, platique con su gente todo esto que usted escuchó que puede acontecerle. Dígales que entiendan su situación y que la apoyen, porque van a decir, ¿cómo te ayudo? Pues dame chance de estar sola en algún momento. Va a decir, ah, bueno, pues eso. Y que vaya con el médico para que averigüe si necesita algún tipo de medicamento. También cuando ya no se están produciendo estas hormonas, hay un desbalance en el metabolismo, sobre todo del calcio y del fósforo, ¿sí? Y entonces, pues vienen afectaciones en los huesos. Los huesos se Ujú. vuelven más débiles y entonces en un descuido puede haber fracturas. Bueno, ¿qué es lo que me va a prescribir mi médico? Y a lo mejor le va a decir, pues tómese usted esto. Habrá un médico más tradicionalista que le va a decir, tome leche, señora, y asoléese, porque sí, la vitamina D necesita del sol para metabolizarse, pero va a existir otro que le diga a la doctora, mire, tómese estas vitaminas que le van a ayudar porque sí, tienen calcio, tienen fósforo y tienen otras de estas cuestiones, manganeso, magnesio, que usted necesita. Es decir, todo lo medicamentoso tiene que ser dado por la ginecóloga, ¿sí? Que no se Excelente, lancen a escuchar a otros. Ujú. excelente. Has dado en el clavo, Paco. Me parece que tú lo que acabas de comentar es clave, clave porque no todas, o sea, las mujeres somos únicas, somos diferentes y por lo consiguiente tenemos síntomas diferentes en esta etapa. Entonces, creo que es fundamental que las mujeres que sientan cierta sintomatología que a lo mejor ya les esté afectando en su salud, esté afectando su calidad de vida, acudan al doctor. Eso es importantísimo. Por otra parte, doctor, Paco, algo que decías importante y que me parece que lo están preguntando ya nuestras seguidoras. ¿Cómo comunicar que estamos en menopausia o que estamos en esa transición? ¿Cómo comunicarlo a los hijos? Ya hablabas algo al respecto, y más en el confinamiento. ¿Cómo comunicarlo a la pareja? ¿Cómo decirle, oye, es que tengo estos cambios, voy a tener estos cambios, aguántenme tantito, pero la pareja es muy especial. ¿Cómo platicarlo con ellos? Si yo fuera mujer y no soy Patsy Andión, Sí, pues le diría, mira, nunca me has llevado así a viajar por el extranjero, pero yo me voy a ir a la Mesopotamia. Eso significa que voy a tener cambios como estos que hemos mencionado, pero también, y aquí aprovecho para clavarme a lo mío,
algunos cambios relacionados con el erotismo y la sexualidad, porque se va a modificar lo que llamamos la respuesta sexual. El modelo de la respuesta sexual más manido, más comentado, más famoso, es el de Masters y Johnson, William H. Masters y Virginia E. Johnson. Y si quieren meterle más a esto, pues pueden irse a Netflix y ver una serie que se llama The Master of Sex. Es sobre ellos. Ellos decían que la respuesta sexual puede describirse como compuesta de 4 fases. La fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. La excitación se refiere a los cambios que se dan en el hombre y en la mujer. En el hombre, el primer signo de excitación, pues es la erección. Y en la mujer, la erección del pene. Y en la mujer, el primer signo que se da, el equivalente sería la lubricación vaginal. La meseta se refiere al lapso, es decir, al tiempo que hay entre la excitación y el orgasmo. Y el orgasmo hace alusión a esa serie de sensaciones que se experimentan y que la gente dice que son indescriptibles. Pues sí, porque son para cada quien. Unos sienten que se van para el cielo y Vuelan, que vuelan, sí, y ¿verdad? sí, eso es lo subjetivo. Pero hay una serie, y hablando de las mujeres, una serie de contracciones involuntarias en el tercio externo de la vagina. Puede haber contracciones y ya, 3, 4 y se acabó. Pero hay mujeres que pueden tener varios orgasmos, multiorgasmia. Mujeres que tienen varios orgasmos. Y ahí sí, pues para variar, las mujeres tienen un potencial erótico sexual mayor que el del hombre. No están oyendo hombres ahorita, ¿no? Para que no se ofendan, solo mujeres. Bueno, eso se puede ver afectado con esta cuestión del climaterio. Dije al principio que podían dejar de lubricar. Va a lubricar menos o se va a tardar más en lubricar. Y va a llegar un tiempo en que a lo mejor ya no lubrique. Y aquí vienen las cosas de la lógica. Si la vagina no está lubricada y hay una penetración, ¿qué va a pasar? Quizás haya dolor. Pues no, quizá dolor, manita, ¿sí? Sí, Y sí, sí, entonces mucho dolor. hay dolor. Entonces, si hay dolor cada vez que voy a tener relaciones, ¿va a querer esa mujer tener relaciones? Pues Pues no. seguramente. Entonces, algunas dejarán de tener relaciones. Y eso explica que algunas mujeres dicen, pues ya no más relaciones. Algunas mujeres van a tardar más en excitarse. Es decir, eso no significa que ya no se puedan excitar. Eso quiere decir que se tiene que recurrir a la creatividad para estimular de otra manera, de otra forma y más tiempo. A lo mejor tarda más en llegar al orgasmo, pero va a llegar. A veces el orgasmo puede ser un poco más corto, pero decía el bueno de Woody Allen, hasta el más malo de mis orgasmos es sensacional, ¿no? Entonces, si llego al orgasmo, pues qué rico. Digamos que esas serían algunas de las afectaciones. Algunas mujeres a veces pueden tener una especie de calambre cuando tienen el orgasmo. Pero bueno, hay que bajarle a la intensidad, quedarse quietecitas y pues va a resolverse esa situación. Así como dije que esa era la curva de la respuesta de Masters y Johnson, hubo otra sexóloga muy interesante, Helen Singer Kaplan, y ella decía, para que haya una respuesta sexual hace falta el deseo, porque si no hay deseo, no hay relación. Y mucha gente compró esa idea, porque es cierto que la gente tiene deseo, a veces mucho, a veces más. En esta sociedad se espera que el hombre es el que tenga más deseo sexual, pero pues aquí estamos con tus amigas y puedo decirles que con frecuencia
Cuando van al consultorio, quien se queja más de pocas relaciones es ella, ¿sí? Pero bueno, Helen Singer Kaplan hablaba de esto, del deseo sexual, que tiene que ser previo a la relación. Pero después en los sí, los ochentas, vino otra sexóloga muy interesante, Rosemary Bason, y fíjate lo que dijo. Ella comentó, una gran cantidad de mujeres, si no la mayoría, inicia las relaciones sexuales sin deseo, sin apetito sexual. Lo puede tener porque lo quiero mucho. Ya para que deje de estar molestando y se duerma, ¿sí? Sí, Pero ella decía eso, ¿sí? Una gran cantidad de mujeres inicia el coito, la cópula, sin apetito sexual. Puede ser que ya andando la actividad erótica sexual, ella disfrute, hasta tenga deseo y llegue al orgasmo. Pero esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque claro. algo que puede suceder es que también baje el apetito, el deseo sexual en estas instancias. Correcto. Muy bien, Paco. Pues mira, la verdad es que todo lo que comentas es interesante porque justamente nos está dando una idea de cómo vivimos la menopausia y ahora en el contexto del confinamiento. Y si estás de acuerdo, mira, vamos a empezar a leer algunas preguntas y comentarios que ya empiezan a llegar por parte de nuestro público. Y empezamos, Paco. Mira, dice Maggie García. Buenas tardes a todos. Tema bastante interesante. Muchas gracias por la información. Alejandra Alcalá dice, hola, bonita tarde. Ana Eusebio también nos saluda, dice, buena tarde. Jessica Reza dice, excelente temática, felicidades. José Antonio Rodríguez Higuera nos manda saludos, Paco. Francis Ávila también nos envía saludos. Y Maggie García dice, la falta de información genera incertidumbre y mucho temor. Paco, ¿algo que quieras comentar al respecto? Sí, bueno, incertidumbre me hizo que me remitiera a mis años mozos y con Lupita Palomera, que cantaba, ay, cómo es cruel la incertidumbre. Y tenía toda la razón con lo que dice Maggie, también es cierto, se genera incertidumbre y se genera miedo porque se va a una etapa desconocida, porque no se había experimentado eso. Y entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Por eso me parece muy importante que acudan con la ginecóloga, ¿sí? Y que le pregunten, yo haría una serie de lista con todos mis miedos, Maggie, con todo lo que he escuchado. Y entonces voy con la doctora, con el ginecólogo, y le digo, ya que me atiende, fíjese que tengo todos estos miedos, tengo todas estas dudas, me gustaría que me las aclarara. Y entonces lo va a platicar ahí, porque como hemos mencionado, hay muchas falacias, muchas mentiras al respecto. Y las falsas noticias, bueno, y no quiero recordarlo porque ya debe estar jugando golf allá en Florida, porque las puso muy de moda, abundan. Y lo malo es que la gente se las cree. Yo, insisto, las apuntaría y entonces preguntaría, si no tengo plenilunia, no tengo mi médico, pregunto a plenilunia y ellas le van a buscar, le van a rascar o me van a conectar con alguien. Sí es época de miedos, pero los miedos se pueden combatir con información. ¿Mm? Muy bien, Paco. Continuamos con los comentarios y las preguntas. Rebeca Flores dice, muy buen tema. Muchas gracias, Rebeca, por conectarte con nosotros. Patricia Nava, mira, aquí está nuevamente la pregunta, Paco. Patricia Nava pregunta, ¿y cómo comunicárselo a las parejas? Bueno, ya nos decías algo también, pero ¿qué más Bueno, puedes pero decirle a Paco? déjame decirte algo más, porque también me parece pertinente, que bueno que lo dijo Patricia Nava. ¿Cómo? Una gran cantidad de gente en el mundo considera que lo erótico sexual es sinónimo de cópula, de relación sexual, de hacer el amor, de cuchiplanchar, como quieran decirle, ¿no?
implica que debe haber un pene erecto y una vagina lubricada, o a lo mejor no muy lubricada en estos casos, penetración. Me parece que una gran cantidad de mujeres, más que los hombres, requiere también muchas cuestiones relacionadas con la ternura, con el cariño, con el apapacho, y que les gustaría recibir esto por parte de su pareja. Entonces, sería cuestión de buscarle cómo le comparto esto, que no necesariamente quiero una relación sexual, pero sí me gustaría estar muy próximos, muy juntos, en el contacto piel a piel, en el que se puedan decir cosas bonitas, interesantes, cachondas, si tú quieres, lo que les gusta a ellos, porque vamos desarrollando un lenguaje. Pero yo creo que el mensaje central sería, no necesariamente tiene que haber cópula para que disfrutemos. Y pues lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, a mí me parece que una gran cantidad de mujeres mataría por echarse un faje con su esposo, no una cópula, un faje, donde hubiera caricias de todo tipo por todos lados con la mayor duración, sin que llegue forzosamente a la penetración. Se puede hacer, se puede decir, en un momento donde estén calmados, tranquilos, y yo diría, pues me gustan esta cosa de ti, esta cosa como 2 o 3 cosas, y te quiero comunicar esto. A veces me gustaría solo tocarnos y acariciarnos, y no finalizar de esta manera. Que de esa forma, déjame decirte que, pues yo creo que fue en las épocas en que me entrevistabas de chavita que yo decía que el faje era un magnífico anticonceptivo, el faje tradicional en el que tocas por todos lados pero no penetras, porque además te permite llegar a infinidad de lados de distintas maneras y encontrar que las zonas erógenas son mucho más de las que me habían dicho. Correcto, Paco. Muy bien. Continuamos, Paco. Dice Lilia Jiménez, muy buenos temas. Alma Almendra dice, hola Paco, interesante entrevista. Yo, gracias a Dios, no me dio la menopausia ni cuenta me di y no tomé nada. Esa Alma Almendra me suena que es una parienta mía que fui su chambelán. Ah, mira, pues Hace muchos algún saludos tiempo. a Alma Almendra. Sí, sí, Muy bien, porque el Paco. apellido es distinto, ¿no? Muy bien, Paco, continuamos. Cristina Pérez Raya nos dice, Oh, saludos Paco, un gusto verte y que sigas orientando a las personas. En México no hay medicina preventiva, pero lo importante no es automedicarse. Cada ser es diferente, pero ayudan los cambios de hábitos. Una buena nutrición y hacer ejercicio, tai chi, yoga o natación. esa Cristina Pérez Raya, contigo no hay bronca. Parte del equipo con el que estuve y me soportaron en Diálogos en Confianza en el Canal 11. Entonces saben lo que dicen porque al igual que tú han trabajado en esto años y años y años haciendo divulgación. Muy bien, Paco. Qué bien, pues saludos a Cristina Pérez Raya. Violeta Rivera dice, yo creo que es muy necesario al mismo tiempo consultar con el endocrinólogo. A ver, Paco, ¿qué nos dices al respecto? Mm, tiene en parte razón Violeta, aunque yo diría que sería el ginecólogo el que podría decirle a usted si necesita que vaya con el endocrinólogo. A veces sí es necesario, pero insisto, pudiera ser, yo sugería irme por partes, ¿no? Lo ideal en este México y en todo el mundo, lo ideal sería irnos con el médico familiar. Nada más que el médico familiar ha sido, el médico familiar, el médico general han sido maltratados, han sido considerados que son poco, poco hábiles, ¿no? Pero en otros países va uno con el médico general y el médico general dice, tienes que irte con el ginecólogo, con el endocrinólogo. Pero en este caso, como está en esta situación, iría con el gineco y entonces, si lo juzga pertinente, la mandaría con el endocrinólogo. Pero si Violeta dice, bueno, yo voy primero con el endocrino, está muy bien, está muy bien.
El chiste es que vaya con un profesional de la salud. Correcto. Paco, Maggie García, así es, comenta ella. Se experimenta como una guerra entre las neuronas y las hormonas. Cada organismo es diferente. En lo personal, estoy atravesando el climaterio. Las isoflavonas de soya y el proese es lo que me indicó mi gineco, pero no tengo, mira, y comenta, pero no tengo resultados favorables. Yo iría otra vez con el gineco y le diría, bueno, también hay que ver cuánto tiempo lo ha tomado, cuánto tiempo le dijo él que lo tomara. Cuando vamos con el médico, nos deberían de educar para decir, ¿qué tengo, doctor? ¿A qué se debe? ¿Qué me va a prescribir? ¿Cómo me va a afectar esto? ¿Cuánto tiempo tiene usted idea de que me puede durar? ¿Y qué puedo hacer si esto no funciona? Es decir, preguntar todo eso. Porque a lo mejor no lo tomó bien o porque a veces no es el medicamento indicado, pero el médico puede hacer los ajustes necesarios. Y mira, antes de que se me vaya el avión, al principio hablé de Graciela Hierro con lo de la segunda madurez. Pero también hay mujeres, y hablé de los estrógenos y la lozanía de la piel. Pero a veces la piel, pues vamos creciendo y la experiencia se refleja más en unos como yo, en las arrugas. Pero Graciela Hierro, en una espléndida novela que se llama Gracias a la vida, habla de una mujer, fíjate, ochentona, que tiene un enamoramiento, que tiene una pareja a esa edad. Y dice, y cuando me vi arrugas, decidí seguir la receta de mis amigas las feministas. Me fui a la farmacia, me compré un tarro de nieve de crema barata. Yo creo que dije nieve por Nivea, pero bueno, ya salió el anuncio. Mm, Me compré un Mira, tarro de crema barata, crema. llegué, llegué a la casa, embarré el espejo con la crema y adiós arrugas. Ah, mira. Lo cual es una belleza. Esa novela yo creo que es muy para leerla las mujeres que están transitando por esta época, gracias a la vida de Graciela Hierro. También otro comentario que me fascina de ella. Le dice a su parejo a esta edad, Parejo. Ajá. y te quiero para siempre, porque además mi para siempre ya es muy corto. Mm, Y a mí wow. como soy Uy, chillón profesional, me llega todas esas cosas. muy bien, Paco. Pues continuamos. Patricia Nava dice, gracias, doctor Delfín, lo sigo desde hace años. Cristina Martínez, el tema y excelente ponente. Pero Franco, buenas tardes. Saludos, un tema muy interesante sin duda y nos falta mucha información. Rosy dice, ¿por cuánto tiempo puede extenderse el periodo menopáusico? ¿Depende de algo en particular? Paco, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, ya habíamos mencionado que la menopausia se refiere a la última menstruación, pero cuando cuento 12 meses para atrás, esa es mi menopausia. Ujú. Eh, el 17 de febrero del 2010, no, mejor el 17 de diciembre del 2010 dejé de menstruar. Ese es, ya no menstrué, pero ya tenía un año sin menstruar. Esa es la fecha de su menopausia. Ujú, un año para atrás. Quizás pregunta sobre el climaterio, y ese es uno de los grandes misterios, porque está grandotote. Comienza cuando empiezan a descender las hormonas, ováricas, y termina después de la menopausia. ¿Cuánto tiempo después? No muchos le ponen fecha, pero dicen que puede ser por ahí de los 70 años o algo por el estilo. Lo importante es que reciba tratamiento, reciba asesoría y no esté padeciendo estas cuestiones que las tienen quienes viven un climaterio pues sufrido, no como el de Alma Almendra, ¿no? Claro.
Doctor, otra pregunta. A ver, aquí yo la tenía. ¿De qué manera se pueden controlar los bochornos? No, ahí sí tiene que ir con su ginecólogo y le puede dar un medicamento para medio sustituir una de las hormonas que ya no está produciendo. Pero prefiero no decir la marca, pero sí hay algo que le pueden dar para ayudarle. Ujú. Antes había Claro, una muy famosa que no la voy a repetir. Ujú. claro. Sí, además es muy importante que cada mes todas estemos llevando nuestro periodo menstrual, qué día menstruo, porque así sabemos, somos regulares, si somos irregulares, y tendremos una idea cuando ya tenemos un año sin menstruar, porque si no, pues sí es complicado identificarlo, ¿no, Paco? Excelente sugerencia, y esa la tendría que hacer todas las mujeres desde que comienzan con sus periodos. Es muy, muy rico toda la información que le pueden brindar al médico cuando llegan con eso. Y también se me pasó señalar que cuando están disminuyendo las hormonas, los ciclos se vuelven irregulares. Si la mujer siempre fue una mujer como quisieran los ginecólogos de a cada 28 días, pues a lo mejor va a tener una menstruación a los 15 y la otra a los 45, es decir, se vuelven irregulares, ¿no? Pero el calendario es de fundamental importancia. Por supuesto. Y Paco, ya estamos terminando nuestro programa, pero te leo la última pregunta de Laura Morales. Dice, buenas tardes. Efectivamente, cada organismo es diferente. Durante mi etapa reproductiva nunca tuve problema de cólicos, dolores de cabeza, etcétera. Pero durante el climaterio y la menopausia ha sido muy, muy difícil. ¿Qué le dices a Laura, Paco? Pues yo le animaría a que consultara en línea en este momento con su ginecóloga, con su ginecólogo, y si no tiene, bueno, seguramente ustedes le pueden dar una amplia variedad. Yo tengo una amiga, Ireria Steinza, que es excelente ginecóloga, pero ustedes tienen ahí datos. Yo haría eso. Primero le pregunto a la ginecóloga, al ginecólogo, en línea, a lo mejor le dice, pues sí tiene que venir para que le haga un examen y entonces con todo el cuidado del mundo hágalo. Pero por favor, lo ideal es que vayan con un profesional, con una profesional de la salud. De acuerdo, Paco. Y última pregunta, dice Rebeca Flores, ya lo habías comentado, pero me parece importante porque lo están preguntando, Paco. ¿La menopausia y los infartos están relacionados? Sí, Rebe, también, no sé si es Rebe Flores de Canal 11, practicaba Tai Chi también, extraordinaria. Dijimos que los estrógenos tienen un factor protector contra las enfermedades cardiovasculares. La mujer que ya está en el climaterio, que ya pasó la menopausia, ya no tiene ese factor protector. Por eso es que se les recomienda también a estas mujeres que se quejan a veces de subir de peso cuando están en la menopausia, aunque hagas esas caras, se les sugiere que tengan una dieta que les permita sí estar sanas, sí estar fuertes, pero no consumir algo que les aumente la masa. Entonces también una dieta podría ayudarles a bajar esta probabilidad de enfermedades cardiovasculares. Pero lo ideal, Rebe Flores, es acudir con gineco, hombre o mujer, el especialista. ¿Sí? Correcto, Paco. Pues nos estamos despidiendo y aquí Liliana Rivera dice, gracias, doctor. Muy interesante, muchas felicidades. Paulina Cárdenas, felicidades, excelente, muchas gracias. Leti un gusto escucharlo siempre, doctor. Luisa Gerandi, ¿es normal no tener ningún malestar durante el climaterio? Que se comuniquen con Alma Almendra. Sí, sí, hay mujeres que les toca eso y pues a disfrutar, pero eso no significa que dejen de ir al ginecólogo. ¿Sí? Correcto, correcto, Paco. Pues ya nos estamos despidiendo y ya, la última. Danos una tarea de tres cosillas muy puntuales, una o dos, tres cosillas muy puntuales para disfrutar la etapa de la menopausia y el climaterio, Paco, ya para finalizar.
Inviten a su pareja a tener una sesión amorosa. Díganle que le piden que se acerque ahí, tal día, tal noche, pónganle el seguro a la puerta y ese cuarto donde lo van a realizar, ambiéntenlo. Hay quien podrá poner alguna esencia, algún aroma. La gente le dice incienso, pero en realidad son un montón de aromas. Bueno, puede poner su aroma, grabar una musiquita sensual, o como dirían los griegos, cachonda. ¿Sí? Hay quien podría tener una copita de vino y a lo mejor unas cuantas frutas ahí. Y dígale que un viejo sexólogo sugirió que se hicieran tocamientos, pero uno por uno. Y que, bueno, hay que estar desnudos. Dejar algo de luz. Puede poner también unas velas ahí, son muy romanticonas. Y que uno comience a tocar a la otra persona. Que explore todo el cuerpo de manera minuciosa, tranquila, sin prisa, con calma, ¿sí? Y que toque todo el cuerpo, pero que no toquen ni pechos ni genitales, todo el demás cuerpo. Pero que no le dé un masaje, porque se duerme. Que le dé caricias que considere que le van a gustar, que van a prender a la pareja. Una buena exploración por persona se lleva como 20 minutos o más. Recuerde que no hay prisa. Lo ideal es que no hablen, pero si algo molesta, se comenta, se enmienda y siguen con las caricias. No hay besos en esta actividad. Y cuando la primera persona terminó de sentir, se invierten los papeles y ahora va a acariciar. E insisto, acariciar cachondamente a la pareja. Que cumplan los 20 minutos o más. Y que después platiquen. ¿Qué sintieron? ¿Qué les molestó? ¿Qué se les antojó? Y pues que hagan lo que quieran, que ya no me peleen a mí, pero que luego te cuenten cómo les fue. Correcto, ¿Cómo Paco. ves? Muchísimas gracias. Lo vamos a practicar, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plenilunio junto a ti. De veras fue un honor, fue súper placentero platicar contigo. Estamos felices. Seguramente también las personas que estuvieron acompañándonos en esta emisión se van a llevar algo importante para sus vidas, para este confinamiento, para este encierro. Te agradecemos, Paco, el que hayas estado con nosotros. Mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Paco. Y amigos, amigas de Plenilunia, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Les recordamos que todos los jueves a las 6 de la tarde tienen una cita en Plenilunia junto a ti. Que estén bien en donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.